Hablemos de inmigración. Agentes federales vestidos de civil vigilaron los pasillos del Tribunal de Inmigración del centro de Miami durante horas y arrestaron a al menos a 4 hombres desprevenidos cuando salían de las salas del tribunal. Les cuento que según el Miami Herald, agentes de ICE presenciaban procedimientos migratorios comunes y seguían a los hombres fuera de los tribunales una vez concluidas sus audiencias. Entonces, un grupo de unos 10 agentes vestidos de civil los sorprendió en el pasillo. Los agentes se identifican en español antes de esposar a cada uno y escoltarlos hasta una camioneta afuera. No tengo miedo, dijo un hombre cubano a su esposa y su hija mientras los agentes lo arrestaban. En cada caso, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional solicitaron el sobreseimiento de los casos de deportación ante los jueces de inmigración. Esto es importante porque ICE no puede someter a una persona a un proceso de deportación acelerado, un proceso administrativo que no requiere la intervención de un juez y que el gobierno usa para deportar rápidamente a personas. Por otra parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó a los cubanos Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez Quiñones con condenas penales graves hacia Sudán del Sur. Esto tras el rechazo del gobierno castrista a aceptarlos. Arias Hierro cuenta con antecedentes por homicidio, robo a mano armada, falsificación de identidad, secuestro además y robo con violencia. Por su parte, Rodríguez Quiñones fue condenado por tentativa de asesinato en primer grado con arma, agresión, hurto, posesión canina ilegal y tráfico de personas. Bueno, para hablar más sobre esta situación, damos paso a la abogada de inmigración Laura Jiménez, a quien una vez más le agradezco que nos acompañe para informarnos. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Maite, ¿cómo estás tú? Yo bien, Laura, preocupada con todo esto y las deportaciones, y quería preguntarte qué opciones legales tienen los cubanos deportados a Sudán del Sur, como es el caso de Arias Hierro y José Manuel Rodríguez Quiñones, para apelar su caso, considerando que un juez federal ordenó entrevistas de miedo creíble y también la posibilidad de reabrir sus casos migratorios. Bueno, la verdad que en el caso de estas personas en específico, Maite, no califican para ningún tipo de alivio migratorio, ya que los crímenes que cometieron son crímenes graves ante la ley y no califican para ningún tipo de perdón bajo la ley de inmigración. Lamentablemente, en estas circunstancias siempre puede existir la posibilidad de que si el gobierno en este caso el gobierno de Cuba no decide aceptar a sus nacionales por los crímenes que han tenido, pues Estados Unidos puede llegar a acuerdos con terceros países y ejecutar la deportación a un tercer país. La realidad es que los crímenes que cometieron son una amenaza para la seguridad nacional y son una amenaza bien grande para la comunidad en la que viven. Lamentablemente en estos casos, Maite, es muy poco lo que se puede hacer. Yo creo que a lo que se están refiriendo los jueces en cuanto a la prohibición de las deportaciones y en cuanto a que las personas antes de ser deportados deben de pasar un filtro de miedo y si establecen que tienen miedo de regresar a su país, puede ser referido a una entrevista de miedo creíble. Si no se ha hecho en sus casos, en el caso específico de estos cubanos, no califican para ningún tipo de protección, ni siquiera para una protección diferida bajo la Convención contra la Tortura. Laura, dado que Cuba se está negando a aceptar los deportados, y estos no son los 2 únicos casos que conocemos, ¿cómo pudieras tú defender el hecho, si tuvieras un cliente, una persona a la que tuvieras que representar, el hecho de que Sudán del Sur no tiene acuerdos migratorios con Estados Unidos, que además de eso presenta inestabilidad? ¿De qué manera se pudiera evitar la deportación para ese país? Es que es muy difícil evitar la deportación cuando el cliente o cuando la persona a quien se está tratando de representar no tiene a su disposición absolutamente ningún alivio migratorio. O sea, no hay forma de buscar una defensa adecuada para ellos para que se queden en el país. O sea, el atentado de asesinato, el robo a mano armada, tráfico de personas, todos esos son crímenes que no califican para un perdón, Maite. Lamentablemente es triste que Cuba no los acepte porque, bueno, ese es su país, ahí nacieron y son ciudadanos cubanos
pero tampoco podemos forzar al gobierno de Estados Unidos a mantener dentro del territorio nacional a personas con este nivel de crímenes agravados. Yo creo que a lo mejor lo que quizás debería hacer el gobierno es, en lugar de a través de un acuerdo formal con un tercer país, pues entonces enviarlos para un centro de detención en ese país. No conozco los detalles específicamente de a cuál fue el acuerdo que llegó el gobierno de Estados Unidos con Sudán. No me atrevería a especular sobre eso porque no me gusta hablar exactamente de lo que no sé, pero sí me atrevería a decirte que son casos en los que difícilmente puede haber una defensa. Laura, y respecto a estas personas que fueron arrestadas por agentes de ICE mientras estaban en su proceso de corte, ¿qué protección pudiera tener una persona que estuviera en una situación similar para evitar una situación así? ¿Qué se puede hacer? Es triste lo que está sucediendo porque no solo ha estado sucediendo en la Corte de Miami, ha estado sucediendo en oficinas de procesamientos de UCI, cuando han ido a entrevistas de peticiones y ajustes de estatus o perdones. Ha estado sucediendo también, por ejemplo, en otros estados y lamentablemente es algo que el gobierno está utilizando como a manera de truco, ¿no? Como a manera de engaño. Bueno, el abogado y el cliente se ponen muy contentos de que retiren los cargos migratorios en contra de la persona y sin embargo lo inesperado sucede que al retirar los cargos lo ponen en esta detención, en este proceso de deportación expedita. Y lo que sucede es, Maite, que a través de una orden ejecutiva y a través de una modificación que anunció también el Departamento de Seguridad Nacional, se expandió el criterio de las personas que iban a estar sujetas a deportación expedita. Y muchas de las personas que entraron por frontera entre los años 2021 a la fecha nunca fueron puestos en un proceso de deportación expedita. Este paso quedó abierto y ahora lo están queriendo ejecutar. Lo que sucede es que lamentablemente yo creo que no lo están haciendo de la manera correcta porque estas personas manifestaron un miedo de regresar a su país cuando se presentaron en frontera. Si bien no los pusieron en deportación expedita, si bien no los refirieron a una entrevista de miedo creíble con un oficial de asilo antes de liberarlos por decidir dejarlos en detención mandatoria, estas personas presentaron un asilo donde claramente manifestaron y evidenciaron con documentos esa persecución y ese miedo que sufrieron en su país de origen. Deportar a estas personas y quitarles el derecho de ser escuchados es una violación procesal y yo estoy segura de que los abogados que lo están representando pues van a solicitar el paro de la ejecución de la deportación y probablemente sean obligados o se vean con la única opción de entonces tener que defender un asilo en corte o en su defecto, si los abogados logran que acepten los argumentos de que estas personas también ahora con la nueva decisión de PULI que ha emitido la Corte de Apelaciones de Inmigración, pues a lo mejor el juez que está atendiendo el caso en el centro de detención pudiera aceptar estos argumentos y quizás puedan lograr la residencia en el centro de detención. Pero son, la verdad que situaciones muy tristes lo que está sucediendo en estos casos, que son personas que no tienen una orden de deportación final y que estaban en un proceso y complejo, Laura. Por eso hay que estar siempre informado, buscar asesoría legal. Te agradezco muchísimo que vengas a Mega News a traernos la información actualizada. Ahora hacemos una pausa de segundos porque ya está el hombre listo y él tiene en sus manos la actualidad de lo que más está sonando en Cuba.